tratando de quitar la gente, o sea, la gente que no tiene... No te Ok, preocupes, ya, yo soy ya boomer lo y hice. medio. Bueno, Elio, mira, primero que nada, te voy a presentar, pero Así. primero que nada te quiero dar las gracias por estar aquí presentes, Ah, vale, bueno, por presente favor. el día de hoy, porque aquí hay varios compañeros que hicimos contigo el último taller de escritura de comedia de Círculo Amarillo y estuvo genial. Nosotros quedamos como súper encantados. Si algún día te quieres dedicar a la docencia, ya tienes un público. Y bueno, para la gente que no lo sepa, Elio es fundador y director del Chigüire Bipolar, es decir, tiene una larga trayectoria escribiendo comedia, pero no nada más a través de ese medio, sino que ha escrito guiones para otros medios internacionales. Y sí me gustaría que te presentaras para ya dar paso a esta entrevista. Bueno, nada, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me disfruto muchísimo la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, primero porque uno nunca debe desaprovechar ninguna oportunidad para hacerlo, para crear redes con la gente. Y segundo porque, bueno, pues tengo un cariño muy, muy especial por Guayana. Tengo familia allá, sí, todavía me queda familia allá. Y es una ciudad a la que visité muchísimo y que conozco bastante y que me disfruté mucho, 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 mucho. Y entonces, imagínense, ¿cómo le iba a decir que no a una invitación de ustedes? Aparte de la católica, que también la católica, yo soy egresado de la católica. Entonces, bueno, como decía Ana Victoria, yo soy, bueno, Elio Casales, soy comunicador social, tengo 20 y pico años de experiencia, me gradué en el 98 en la mención de publicidad y relaciones públicas, y desde antes de graduarme he trabajado en cualquier cosa menos en publicidad, he trabajado más bien en el área de televisión y escritura creativa, y bueno, quizás estoy aquí porque me conocen es por el Chigüire Bipolar, que es lo que creo que es uno de los proyectos más vistosos en lo que he estado. Con ellos estoy escribiendo desde el primer día, desde el mismo primer día hasta ahora, prácticamente sin vacaciones ni siquiera. Con ellos he escrito 50 y pico capítulos de Isla Presidencial, he escrito 2 libros, hemos hecho otros proyectos, tenemos un proyecto bien interesante de periodismo impreso para comunidades de bajo nivel socioeconómico que también estamos desarrollando con unas ONGs. Y bueno, aparte de eso, he escrito creativamente para canales de televisión en Venezuela, en Latinoamérica y en los Estados Unidos para el mercado hispano. Entonces, bueno, eso es a A grandes mí, rasgos. no, a mí me da demasiada risa que yo le hacemos la invitación a Helio y de repente él entró para la ponencia de Bon y me dijo, esto era más elaborado, yo no me paré nada. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza. Yo le dije, no, vale, tranquilo. La idea es hacer esto conversacional Ok, y empezar y partir desde que, bueno, mira, aquí yo te digo, los que están aquí presentes les interesa escribir. Unos se van más ya a la escritura de guión literario, pero dramático. Hay aquí muchos interesados en comedia ok, y más allá de preguntarte pobrecito. sobre tus inicios, pobrecito, Sí. eso está, mira, yo una vez le pregunté a un profe estábamos en una clase de sociología Ujú. y estábamos hablando ¿no? de las clases sociales. Y yo digo, ay, profe, ¿usted sabe que yo voy a ser millonaria? Y él me dice, mentira. Y yo, ¿por qué, profe? Bueno, porque ya escogiste la carrera equivocada. Tú no tenías que estudiar comunicación social. Y muy parecido a la comedia. Comunicación Este, social es una carrera muy, muy tricky porque bueno, es súper satisfactoria, pero tenemos ese mito de que la gente no puede hacer dinero haciéndolo. Sí se puede, pero hay que trabajar muchísimo y hay que pegarla demasiado bien. Pero sí hay gente que lo hace. O sea, lo que pasa también es que nos grabamos demasiado todos los años. 1000, 2000, 3000 comunicadores más y terminamos todos haciendo tortas y cupcakes y manejando taxi y es un desastre. Pero bueno, eso te lo quería preguntar más adelante, ok. de cómo tú has como ayudado tus estudios, ¿no? De comunicador social, que tú has hecho para especializarte, ¿no? En escribir, porque a mí me gustó muchísimo en tu taller que tú hablas mucho de la psicología de los personajes, y a mí me interesó muchísimo si tú cuando saliste de comunicador social, tú qué más hiciste para seguir nutriéndote en cuanto a el área de guión, el área de crear contenido.
Claro, mira, como lo comenté en el curso, para escribir se aprende escribiendo, eso hay que dedicarle tiempo a eso. Hay que leer muchísimo, hay que escribir mucho, hay que someterse a editores y aprender de los distintos editores, y eso por un lado. Pero por el otro, yo recuerdo, no sé si lo debería decir en un foro de la UCAP, pero bueno, creo que el peor profesor que tuve en la universidad nos dio el mejor consejo que creo que nos dio profesor alguno, que es, mira, aquí en la universidad los equipos son viejos, los profesores somos viejos, aquí tenemos libros viejos. Si ustedes quieren aprender esta vaina, salgan y trabajen. Salgan a trabajar en lo que puedan. Porque, por ejemplo, yo en la universidad yo hice radio, hice los talleres de radio con LPs, teníamos Media 100 para editar video, había uno solo. Era todo como arcaico, pero bueno, se aprendía la forma, el fondo, mejor dicho, la forma después, bueno, uno se adapta. Y ya uno cuando sale a trabajar, vas aprendiendo con equipos más modernos, con un poquito más de recursos, con gente que tiene más experiencia que algunos profesores, no voy a decir que todos, y ahí vas aprendiendo. Y lo otro, que también es un área que uno no debe descuidar nunca, es seguir leyendo y actualizándose y leyendo cuanta cosa nos caiga en la mano. Nuestra carrera es mucho de leer, además que leer es una forma indirecta de aprender a escribir. Pero eso, mi formación yo creo que es completamente como empírica. En la universidad nunca estudié nada de guiones ni nada de eso. O sea, muy poco, lo poco que hicimos. Y de hecho, creo que en la promoción mía yo soy como el 80. O sea, es una cosa que aprendí trabajando, hay que trabajar. Claro. Yo creo que es así. Creo que ese es el mejor consejo que uno le puede dar. Métanse en mil peos, ayuden a sus amigos que están haciendo proyectos independientes, nada, métanle el hombro a lo que sea, que de cada 10 proyectos que ustedes arranquen, uno a lo mejor funciona, pero los otros 9 algo aprenden. Y eso que van aprendiendo lo aplican más adelante. Qué genial, increíble. No, mira, Elio, te quería preguntar justamente en esa misma sintonía. Primero, ¿qué tanto, vamos a llamarle trancazos, pero bueno, tú también lo puedes llamar aprendizaje, diste en tus inicios, ¿no? O hasta pegarla. No sé si el chihuire fue la primera vez que la pegaste. Sí me gustaría saber eso. No sé, es que bueno, yo comencé trabajando, el primer trabajo que yo tuve fue con un profesor que estaba organizando una biblioteca que heredó de otro profesor que se murió, y era como hacer un catálogo y me pagaban con libros, y yo ese trabajo me lo disfruté muchísimo. Pero mi primer trabajo formal fue como operador de máster en un canal en Venezuela que se llamaba Puma TV o Bravo TV en aquel entonces. No sé si todavía existe. Y ahí yo era operador de máster, yo lo que hacía era poner videos nada más, retroceder cassette, play, retroceder cassette, play. Era una cosa súper mecánica. Y me acuerdo que los reportes que se hacían ahí en ese canal eran una cosa telegráfica, como que a las 6:30 salimos al aire, 8:30 hubo una falla, 9:30 se fue la luz, 12 entregué el turno. Y esos reportes, del aburrimiento que yo tenía de ese trabajo, empecé a escribir sandeces, como que no sé cómo carajo llegué aquí, son las 6 de la mañana, esto está oscuro, aquí no hay nadie, tuve que brincar una cerca. Y mi jefe leía esos reportes y decía, tú estás perdiendo tu tiempo aquí, tú tienes que poner a escribir. Y después de ese canal salí, le hice caso a él y salí a trabajar en promociones en Televen. Y fue una época muy chévere porque era una época donde en el canal querían hacer cosas diferentes, estaban apostando a productos distintos y nos dieron luz verde para hacer lo que quisiéramos. Y nos dieron un poquito de recursos. Y yo creo que esa fue mi primera participación en un grupo que logró cosas chéveres porque ganamos unos cuantos premios internacionales, pudimos viajar a varias conferencias y explicar lo que hacíamos y aprender de otra gente. Y ya después de ahí di el salto al cable. También pertenecí a equipos muy, muy chéveres y que se ganaron varios premios como Sony Entertainment Television, AXN y Entertainment Television y Warner Channel, A&E también. Y después, bueno,
cuando estaba haciendo el cable, también caí en un trabajo que estaba así como medio aburrido y tal, y fue justo en ese momento donde empecé a trabajar con el Chihuire, que fue una casualidad también, y eso es lo que le digo, es ayudar a los amigos cuando tienen proyectos independientes. Juan Andrés y Osvaldo, que son mis dos socios ahí, perdieron trabajo, estaban con las manos cruzadas, de brazos cruzados, y me dijeron si los quería ayudar, y yo le dije, bueno, vamos a darle. Y hasta el sol de hoy, ese es el Chihuire Bipolar. Eso nació como una cosa de ocio mientras estábamos en desempleo o, en mi caso, cuando estaba medio fastidiado de trabajo. Wow. Y Elio, ¿tú siempre supiste que querías escribir o fue algo que te llegó así por suerte del destino? No, bueno, yo no sé, yo de principio yo estudié comunicación social porque yo tenía un tío mío que era comunicador social y a él siempre le regalaban discos y le regalaban libros y yo quería estudiar era por eso. Siempre me gustó mucho leer desde chamo. Escribir, que creo que, bueno, no debería ser uno que lo diga, pero en el liceo creo que lo hacía más o menos bien. Y poco a poco, bueno, es cuestión de irlo practicando y practicando y practicando y aprendiendo de otras personas, de otros jefes. O sea, también tuve la suerte de tener jefes muy buenos que me enseñaron mucho. Y además, no solo me enseñaron, me retaban a hacer cosas diferentes y me rebotaban cosas que yo sentía que estaban buenas y me decían, esto es una mierda, hazlo otra vez. Y ese reto también creo que me fue ayudando a mejorar mucho, mucho la manera de escribir. Y en el Chihuahua, Claro. bueno, también ten en cuenta que yo escribía era escritura creativa para televisión, yo no hacía comedia. Ujú. Y para escribir comedia me ha ayudado el Chihuire, que por ahí han pasado dos generaciones de comediantes ya, y con todos ellos uno fue aprendiendo un poco, y además ver, ya, porque ya el momento que dices, si vas a trabajar en comedia, tienes que estudiar comedia, y vas a leer comedia y consumir comedia. Yo antes no tenía mucha experiencia de eso, y me ha tocado aprender con ellos también. Sí, yo te iba a preguntar justamente eso, si la comedia también llegó en un momento así de tu vida que tal vez tú no sabías que ni siquiera de qué querías escribir y cayó a ti, o siempre tuvo como que cierta afinidad a la comedia. Y también es eso que a mí, bueno, a nosotros nos parece curioso que tú eres como que un gran exponente de la comedia, ¿no? Pero a través de la escritura creativa. Tú lo has dicho varias veces que no te interesa hacer stand-up. Y no sé si en algún momento te gustaría hacerlo. No sé, es que creo que no lo sabría hacer. O sea, sé porque lo consumo muchísimo, pero no, es que no sé si me tendría valor de pararme, no sé, no sé. Es que ni siquiera es miedo escénico, es que no sé si me gustaría. Creo que me gusta más escribir guiones y escribir sketch y escribir libros, escribir prosa larga. Creo que es lo que me gustaría más hacer. La comedia llegó a mí, como te digo, por accidente, porque como trabajé en canales, en equipos creativos de canales, siempre eran grupos que tenían un humor muy particular, un humor poquito negro, un poquito pesado, donde se hacían muchísimas bromas, y creo que eso me fue llevando también a eso, por lo menos cuando trabajé en Sony Entertainment Television, que era un grupo de una gente que todavía hoy en día es mis amigos, son mis amigos. Ahí uno no podía dejar su computadora abierta nunca, porque si tú dejas la computadora abierta, alguien llegaba y se sentaba, abría tu correo electrónico y le mandaba un correo a todo el canal diciendo lo que era una barrabasada, o te hacían montajes, o sea, era siempre como eso. Y haciendo eso, porque yo también participaba, ¿no? Además yo creo que fue uno de los pocos que nunca dejó su computadora abierta, pues me daba pánico lo que me fueran a hacer. Gracias a eso fue que Juan Andrés y Osvaldo pensaron en mí cuando arrancaron el Chihuire. Pues ellos decían, este pana escribe chévere, y además yo sabía hacer montajes en Photoshop que ellos no tenían quien los hiciera. Entonces, fue como por accidente. O sea, siempre estuve trabajando en medios relacionados, mejor dicho, siempre estuve trabajando en medios donde había mucho humor y no eran estas oficinas de corbata ni de gente seria, siempre en una loquera. Y caí por accidente con un grupo de gente que hace comedia.
Sí, Elio. O sea, Ah, se congeló. ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ahora sí, volviste Ahora sí. Se, volviste y se te cayó. caes. No sé, no sé si lograste responder la pregunta de Vane, No, pero no ella escuché, decía, no escuché nada. ah, ok, ok. Ella decía que si uno escribe, ¿no? Para sí mismo o escribe para los demás. Esta pregunta viene de un contexto que a nosotros varios profesores siempre nos repitan lo mismo. Coño, esto no... Bueno, discúlpenme la No, no, grosería, yo dale, sé que dale, aquí no te hay preocupes. directivos. No, pero es que aquí hay directivos de... Perdón, profe. Profesor, Ajá. Oscar, disculpe a Ana. Eh, no, bueno, que hay muchos Estamos, profesores estamos en, que nos dicen, estamos en feriado, pero Ajá, sí, ajá, Ana. Ajá, Ana. adelante, adelante. no, yo sé que el profe Oscar va a entender, pero bueno, esa pregunta viene de un contexto que es que a nosotros muchos profesores nos han rechazado trabajos así tal cual el trabajo de un editor porque tú estás escribiendo para ti misma, tú estás escribiendo para complacerte a ti mismo y tú tienes que recordar que tú estás escribiendo para una audiencia. Claro, claro, eso es exactamente lo que te iba a decir. Uno escribe, depende de qué estés escribiendo. Hay cosas que escribirás para ti mismo o para tu consumo personal o para grupos muy reducidos, pero en realidad, y eso es otro consejo que uno siempre debe dar, escribir en función del público a quien quieras llegarle. No es lo mismo Claro, escribir un guión para el blog de uno que tendrá 10 carajos que lo leen, 10 personas que lo leen, perdón, profesor, que escribir una promoción que se va a transmitir en toda Latinoamérica, por ejemplo. Tienes que adaptar tu claro. lenguaje y tienes que adaptar tu forma y tu estilo sí, tu manera de escribir completamente. Sí, y Así que depende de lo que estés escribiendo, en realidad sí. Ahora, claro, si vas a y... escribir comedia, Ah, no, eh, disculpa, pensé eh, que habías acabado. Hay no, delay. digo que ahora, si vas a escribir comedia, es muy importante que lo que escribas te dé risa a ti primero que nada, porque si no, no puede, o sea, es difícil que a alguien le dé risa si a ti no te parece gracioso, o sea, me explico, tienes que tener Sí, mucho de claro, ti claro. metido en lo que estás escribiendo, aunque siempre con el norte puesto hacia dónde vas, qué público estás dirigido y qué medio estás utilizando también. Eso afecta mucho cómo escribes. Y no, y escribes algo, te da demasiada risa a ti, después se lo muestras a tus amigos. Y nada, hueco, decepción, Ah, bueno, depresión, a veces pasa, ansiedad. a veces pasa. Elio, mira, en esta misma sintonía, tú que hablas que, bueno, a ti te ha tocado, mira, a ti te ha tocado, por ejemplo, te dicen, mira, necesito que hagas un guión para tal mercado. Ujú. Entonces tal vez te toque entrar como una persona foránea porque no conoces nada. ¿Cómo es tu proceso? Pero ojo, esto también me gustaría saberlo en todos los casos. ¿Cómo es tu proceso creativo? Tanto para escribir algo que no te llama tanto como para escribir algo que te llama tanto. ¿Te has sentido bloqueado? ¿Has rechazado algún proceso en algún momento? ¿Buscas la forma de darle la vuelta? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, bueno, todas las anteriores. Este, Ujú. Primero, bueno, obviamente que si vas a escribir sobre algo, tienes que empaparte de ese algo, que eso ya sería como por decirlo en lenguaje de televisión, sería como tu preproducción. Tienes que investigar sobre eso, tienes que sumergirte en lo que sea que estés escribiendo. Por ejemplo, si te toca escribir sobre, vamos a decir algo, sobre una serie de televisión, tienes que ver esa serie de televisión, pues si no, no tienes idea de qué vas a escribir. Si vas a escribir un libro sobre el mundo del narcotráfico, tienes que sumergirte de alguna manera en eso, o sea, tienes que investigar. Y eso es la primera manera. También consumiendo cosas que estén como relacionadas con eso te ayuda mucho como a setear el mood. Por ejemplo, escuchar música relacionada a algo o leer críticas sobre ese algo, eso te va ayudando también.
El método, mira, obviamente en todo momento o muchas veces me ha pasado el famoso cliché ese de la página en blanco delante. Yo trato de no quedarme mucho tiempo pegado. Si la veo ahí y no me funciona nada, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a investigar, me pongo a leer, hago otras cosas y eso me ayuda también muchísimo a tratar como de conectar ideas para poder sentarme de nuevo frente a la pantalla y tener algo que escribir. Claro. A mí sí o sea, en ese mismo, como hay algo que tú decías en el taller de comedia, ¿no? Que hicimos, que es mejor una página en blanco que una página rellenada mal escrita. Era algo así. Correctamente. Ese es el miedo más Entonces, grande. bueno. El miedo más grande es tener una página mal rellenada. Preferible tenerla en blanco un rato y Bueno, tener cómo rellenarla. aquí está el profe Ortiz. Mi pana Carlos Ortiz. ¿Cómo estás, Helio? No, feliz de estar contigo y con todos tus muchachos aquí. Coño, hermano, no me lo mira. Lo que pasa es que estaba ocupado hasta hace un rato, pero pendiente de lo que nos echamos ese coso de invitar y dije, coño, tengo que estar aquí con mi pana Helio, mal. ¿Cómo estás, mi querido? Mira, Carlos, pero modérate que no nos dejan decir malas palabras. No, ahora sí, porque hoy es feriado. A mí se me había olvidado ese feriado. Además, es Sí feriado, podemos exacto. decir en malas palabras, sí se puede. No, bueno, Carlos, imagínate, Carlos y yo estudiamos juntos, somos en la misma promoción. Además, bueno, hicimos deporte juntos. Cuando el profe era Bad Bunny. Sí, que sí. uno entra a su oficina, ve la foto de Chamo y Bad Bunny. Ya que yo publiqué una foto, muchacho, de aquella época, y yo dice que me parezco a Bad Bunny. Ustedes saben que Leo Casales jugaba muy bien el fútbol, ¿no? Y en algún torneo se ganó el premio El Pichichi como máximo goleador del torneo. ¿No es así, Señor, después me lo cambiaron como el Pichache. No. El Pichichi, el Pichichi. Sí, señor. Qué buena memoria, Carlos. Por favor, Helio. Bueno, aquí tenemos dos ponentes que se dedicaron a esa área audiovisual, ¿no? Al final de todo. Qué chévere, qué excelente. Sí, señor. Bueno, en ese mismo, bueno, Elio, ya que estábamos hablando de eso, sabes que yo quería preguntarte ¿qué es lo mejor que te ha dejado toda tu trayectoria profesional? O sea, algo que tú digas, mira, esto es algo que es lo más lindo. Bueno, eso suena como muy sentimental, dependiendo de que si tú seas más una persona thinking o feeling, pero ¿qué es lo mejor que me ha dejado? ¿Y qué es lo peor que me ha dejado? Bueno, nada, lo mejor, creo yo, bueno, haber participado en proyectos que han sido buenos, que han sido reconocidos. El más importante de ellos, sin duda, es el Chihuire, porque creo que es el que más proyección nos ha dado. Nos ha permitido conseguir trabajos en otras cosas, en otras áreas. Hemos creado, con el Chihuire, además, nosotros tenemos como un pendiente, que además es una espinita que tenemos súper clavada, que es que el Chihuire es una marca poderosa y es una marca que está conocida y que está consolidada, tiene ya 14 años ya. Y eso debería ser un producto que que debería permitirnos a nosotros vivir de eso. Y lamentablemente, bueno, en la Venezuela el chavismo no genera lo que debería generar. Y eso es como una espina clavada que tenemos todos. Es una cosa como que si en algún momento tú quisieras, o bueno, todo el mundo ha pensado, ¿qué hacemos? Lo cerramos. No seguimos con esto, porque coño, nos cuesta dinero, o porque nos quita tiempo, o por X o por Y. Siempre hemos terminado diciendo como, coño, y nos vamos a quedar con la duda de qué es lo que podríamos hacer con el Chihuire post-chavismo. Y es así como que Claro. no, esto tiene que seguir, esto Wow. no puede morir. Claro. Y ya participando en ese proyecto, bueno, haber conocido tanta gente buena, talentosa, y haber aprendido de ellos. Y bueno, Chihuire además nos ha permitido viajar, nos ha permitido ir a conferencias y congresos a sitios donde yo probablemente jamás hubiera pensado que iba a parar, viniendo de allá del paraíso, Carlos. Claro, imagínate tú,
viniendo del paraíso, yo digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? O sea, con el Chihuire viajamos a Noruega, viajamos a Australia, Wow, viajamos a increíble. Nueva York, hemos ido 2 veces, siempre como a participar en conferencias y a trabajar. Pero, o sea, estás viajando a sitios, te están llevando a sitios donde probablemente uno en su vida hubiera puesto un pie si fuera por uno mismo, ¿no? Mira, Y, Ana Victoria, yo quiero hacer una pregunta a Helio, que se la quiero hacer desde hace tiempo. Claro, No sé vale. no sé si de esto ya hablaron, ¿no? Porque de verdad que me conecté tarde y me disculpo por eso. Helio, pero ¿cómo logran superar aquella famosa frase cuando la realidad supera la ficción? Es decir, ya prácticamente hemos acuñado un término en nuestra realidad que te pasa una noticia real y te digo, y no es chigüire bipolar, ¿ah? Es real. ¿Cómo hace bueno, el chigüire cuando ya la Total. realidad es negra? Cuando ya nos hemos vuelto tan paradójicos que te pongo una noticia y te digo, oh, no es el chigüire, es verdad lo que sucedió. ¿Cómo trabajas con eso, Helio, cuando realmente ya pareciera que hay pocas cosas que nos logran sorprender? sí, bueno, hay que meterle cabeza y eso yo creo que ya tendríamos que hablar un poquito de lo que es la mecánica de trabajo detrás de cámara del Chihuire, que es que, o sea, por ejemplo, con una noticia cualquiera, los productores o los redactores, ellos escogen las noticias como las 5 noticias más relevantes del día, o 4 o 3, depende de cómo esté el día. Y esas noticias se comparten con un grupo de correo donde están todos los colaboradores. Y es agarrar esa noticia y empezar a darle golpes por todos los ángulos posibles hasta conseguir titulares que te den risa. Cuando nos pasa eso que tú dices, que la realidad te supera, es cuando más golpes se le tiene que dar a una noticia hasta que logras algo. Siempre se logra algo, pero a veces nos toma tiempo. Y ya una vez, cuando se selecciona el titular, que es un chiste en sí mismo, eso se selecciona básicamente porque nos da risa entre nosotros. Cuando algo te da risa ahí, ya tienes un buen punto de partida. Y ya después, bueno, todas las noticias que se hacen en Chihuire siempre, sin falta, las escribe una persona y las edita alguien más. O sea, pasa por 4 manos y ahí, bueno, cualquier angulito que se le pase al primero lo agarra el segundo. Se le hace el maquillaje, se le hace el chiste, pero el trabajo de superar siempre la realidad está en ese proceso previo, en ese brainstorming de ir, venir, hasta que llegas a algo. ¿Ustedes se reúnen diariamente? O... Sí, pero virtualmente. Claro. Siempre es virtual. De hecho, el Chihuire tiene 14 años y yo tengo 13 años viviendo fuera de Venezuela. Por ahí han pasado como 20, 30 personas, de los cuales he conocido personalmente como a 5 o a 10, y a todos los demás ha sido virtual. Siempre por Zoom, por WhatsApp, por chat, por Google Docs, etc. O sea, lo que esté más disponible a la mano. Claro. No sé si aquí el profe Carlos iba a decir algo. No, yo tengo eso que yo interrumpo a la persona y de repente, coño, lo interrumpí. No, mira, bueno, Ana Victoria, imagínate tú. Estudiamos juntos, jugamos futbolito juntos, tengo que decir, jugamos dominó y bebimos ron. Exacto. Que jode. Si tú me dejas aquí, te dan las 7 de la noche, Luis y yo echando cuentos y poniéndonos al día, ¿no? Y hablando pistolada. Coño, yo no quería desaprovechar la oportunidad, bueno, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué tiene que venir el secoso a invitar a Helio? No pueden hacer, no pueden invitar a hacer otro conversatorio. No se dejen pisotear por los estudiantes, profesor. Carlos, no, creo que no. Carlos ya me había invitado una vez, pero por X o Y se había caído. No, tenemos que fomentar estos espacios, profe. Claro que sí. Estas conversaciones son demasiado finas, de verdad. Sí, y a nosotros nos encanta porque, bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Al final de la ponencia del profe Luis Bon, pero aquí en Guayana estamos concentrados a periodismo, corporativas y mercadeo. Entonces, como que hay un círculo de estudiantes que le encanta audiovisuales, le encanta escribir y eso, y la virtualidad, la presencialidad remota ha hecho que conectemos con personas que se dediquen a eso, y qué genial que ahorita de verdad podamos hacerlo. Además, Ana Victoria, además a mí me causó una grandísima satisfacción cuando ustedes lo vieron, porque hace un año yo contacté a Helio para la Semana de la Comunicación del año pasado,
y por problemas de agenda, de tiempo, de cuadrar, ¿no? Que si tenemos a Rey Luca, que si traemos a no sé quién, que si viene fulanito, y tal, finalmente, digamos, o sea, se quedó en proyecto, porque yo había invitado a Helio el año pasado para que conversáramos también durante la Semana de la Comunicación, y finalmente no logramos concretar nada. Y ustedes lo traen ahora, un año después, yo digo, coño, no, esto es el destino, ya, vale. Bueno, pero ojalá que pronto todo mejore y la próxima vez podamos hacerlo en presencial, ¿verdad? Ay, claro que sí. Sería buenísimo. Que Además, sea no en sé un periodo de 2 años. Sí. Además, Mira, no sé también si ya lo saben, yo estoy aquí desnudando al personaje. Helio tiene familia aquí en Puerto Ordaz, tiene arraigo aquí en Guayana. Sí. Él es caraqueño como yo, del oeste, yo soy de Montalbán, él es del Paraíso, pero él tiene familia aquí en Guayana, él tiene arraigo aquí, ¿no, Helio? Tuve 2 tíos y tengo 2 primos que todos estuvieron trabajando muy involucrados en la CBG. Y prácticamente Puerto Ordaz era para mí, era mi plan de vacaciones todos los años. Cuando yo era un chamo siempre me mandaban para allá. Ay, Dios. La Gran Sabana la conocí, la Gran Sabana fui como, en serio, como unas 6, 7 veces. Y además iba largo, iba porque mi tío trabajaba en Edelca. Y él estaba en la parte de ingeniería de meteorología y su trabajo era ir a ver los pluviómetros en las cabeceras de los ríos. En toda la cuenca. ¿Ah? Y entonces eso era irse con él y además meterse por donde no se mete todo el mundo. Además era como, y conocer gente, era muy fino. A mí me gustaba mucho Puerto Ordaz, de verdad, yo le tengo mucho cariño y me pareció una ciudad bien chévere. A nosotros no queremos que nos saquen. No, mentira, tampoco así. Hay que amar Mira, nuestra ciudad, nuestro pueblo. Ana, y con lo que estabas diciendo ahorita, que allá en Guayana está, que tienen más presencia que si los de mercadeo y estas cosas, y ustedes tienen otro tipo de inquietudes, lo conversamos en el curso que hicimos la semana pasada, o hasta la semana pasada, que ahorita ustedes tienen, o la generación de ustedes tiene la fortuna de que todo se consigue en Internet. Tienen herramientas gratis en Internet, tienen streaming, tienen prácticamente de todo. Pueden escuchar música online, pueden editar videos online, que en la época de Carlos y la mía, prácticamente había que si 3 Media 100 en toda Caracas, y había que, siempre que uno quería editar algo, tenía que regalarle una botella a alguien. Hoy en día puedes conseguir... A donde viví. Bien sea ¿Tú llegaste a editar donde viví? ¿Perdón? ¿Tú llegaste a editar donde viví? Sí, o sea, es que no había más sitios, siempre. Además era una pelea. Era una pelea. Esa vaina era caerse con cuchillo entre los dientes y regálame media hora para editar un video, media hora. Y si llegabas 30 segundos tarde, estaba Carlos y su grupo ahí metidos con una botella. Y perdía uno el chance. Pero es eso, lo que yo les decía, ahorita prácticamente ustedes tienen todo al alcance de los dedos. Yo sé que el internet en Venezuela tiene muchos problemas y además los geofiltros que son una ladilla. Pero por ejemplo, en la época de nosotros, habían 3 canales nacionales nada más. Después fue que vino a salir lo que se conoció como las parabólicas y después vino el cable. No, nada más había, o sea, la generación de nosotros vivió la transición de la AM a la FM. Ahorita tienes radio digital, satelital, tienes una página web donde puedes oír una emisora de radio de cualquier parte del mundo. Entonces, si ustedes tienen esa inquietud, no se queden con lo que les dan los profesores en la universidad, que es importante, sin duda, y empiecen a estudiar por su cuenta ustedes haciendo esta clase de cursos, que además una de las pocas cosas buenas que nos está dejando la pandemia es que todo el mundo está ofreciendo cursos online de algo. Incluso las universidades grandes, las universidades chiquitas, los tecnológicos, todo el mundo tiene cursos online ahorita. Y esos son recursos y herramientas que obviamente algunas son caras, algunas son baratas, unas son buenas, unas son malas, pero están ahí. Y eso coño, en la época de nosotros, lo mismo, en la época de nosotros, si hubiéramos querido hacer algo como lo que hoy en día es un podcast, eso hubiera sido imposible para nosotros. Claro, claro, no. Acá, Helio, yo creo que yo abrí mi primer correo electrónico, estaríamos que en segundo o tercer año de la carrera. Sí. Que además uno abría una foto
y te salías y te fumabas un cigarro y cuando llegabas estaba a la mitad de la foto, todavía estaba cargando. Sí, sí, o sea, No, de verdad que sí. hoy en día ustedes la generación de ustedes tiene un escenario bien ventajoso para seguir profundizando lo que les enseñan en la universidad. Mira, tú sabes que yo creo que hay un tema, ¿no? Evidentemente los proyectos de carrera surgen según las necesidades de la ciudad y de la región. Originalmente, claro. como una ciudad industrial, aquí hacía falta mucho periodista, hacía falta mucha gente de corporativas, de mercadeo, o sea, porque bueno, digamos, era lo que estaba. Claro. ¿No? Era la respuesta a una necesidad de la sociedad, de la ciudad, de la región. Pero las necesidades, como tú has dicho, han cambiado. Ahora las organizaciones no necesitan que tener a un empleado. Yo trabajé también un poco de años en Edelca, y hoy día en Edelca éramos 15, ahora habrá 2 o 3, porque probablemente todo lo demás lo puede hacer desde casa. La generación de contenido la hace antes. Miren, en el área que a nosotros nos gusta, cuando yo comí, o más atrás, en Edelca, para ir a hacer unas tomas aéreas éramos 4 empleados, ¿no? Era el piloto, era el camarógrafo, era el asistente y era a lo mejor el ayudante del piloto, ¿no? Eran 4 tipos para hacer unas tomas aéreas de la ciudad, ¿no? De una torre. Hoy día contratas a un tipo, un drone pilot, y un solo sujeto te hace el trabajo. ¿No? Te hace el trabajito y le quitó 2 o 3 más. ¿Me entiendes? Entonces, esa aparición de esas oportunidades evidentemente nos obliga a cambiar ese paradigma de buscar nuevas alternativas, buscar nuevas cosas, enseñar nuevas cosas. Claro. Que como dice Helio, las necesidades surgen de ustedes. Ustedes nos demandan cosas y nosotros y tendremos que adaptarnos o morir, ¿no? Claro, pero bueno. Además que la vida universitaria te permite mucho con gente que tenga intereses particulares con los tuyos, y pueden hacer clubes, pueden hacer, pueden empezarlo como una actividad extra cátedra, por ejemplo, del club del podcast guayanés, qué sé yo. Y a lo mejor eso eventualmente se convierte en algo formal establecido y le dan un cambio a su universidad, pues. Sí, y Helio, no, sabes que en esa misma idea que tú comentas, que comenta el profe Ortiz, de que hoy hay muchas posibilidades, sabes que esta pregunta te la hicieron en el taller de cómo tú ves el tema de cómo promocionar lo que uno hace, porque tú tienes un Tumblr que es bastante chévere, deberían chequearlo, creo que está en la biografía de su Instagram y de su Twitter, donde tú escribes, y eso puede resultar provechoso más adelante. ¿Qué tú opinas de eso? Y bueno, y de cualquier otra cosa, porque tal vez a algunas personas acá les gusta la comedia como escritura creativa, a otros les gusta stand-up, a otros les gusta, no sé, escribir para un portal también. Entonces, ¿cómo tú lo ves? Promocionar el trabajo independiente. Sí, mira, yo creo que primero, antes de preocuparse en promocionarse, primero tienen que generar algo que promocionar. Eso es clave, tienen que hacer algo y aprender a hacerlo bien. Y una vez que ya sepan hacerlo bien y que tengan ejemplos demostrables, la promoción, bueno, ya también hoy en día la internet te da muchas herramientas para hacerlo tú mismo. Tienes las redes sociales, que es una cosa relativamente nueva, que todavía está cambiando, que es cambiante, pero que la gestionan ustedes mismos, que pueden ser tan poderosas y tan provechosas como ustedes lo quieran, o puedan ser tan tóxicas y chimbas como ustedes lo quieran, porque eso al final lo forja tú mismo, tú lo vas armando a tu gusto. Pero sí, o sea, está bien que puedas promocionar tú mismo tus cosas, pero primero concéntrese en crear, en la creación, y después lo demás vendrá solo. Porque si el producto que ustedes tienen es bueno, la gente se va a enterar, que tarde o temprano se entera. Y fíjate, Elio, tú comentaste hace un rato el proceso creativo del Chigüire, me pareció sumamente interesante, porque es algo, yo por lo menos trato siempre de decírselo a los chamos, que hay que mantenerse fieles a sus principios y a sus valores. Tú me dices, si el chiste nos gusta a nosotros, lo publicamos. Es decir, tú acabas de decir, bueno, primero crea, pero ¿y para quién creas? Bueno, evidentemente, uno siempre tiene que pensar, y también les enseñamos, ¿no? Tienes que pensar en el público, tienes que pensar en tu audiencia, tienes que conocer los gustos de tu audiencia, ¿no? Eso que tú estás diciendo con las redes sociales, cómo les llego, cómo les hablo, quién me sigue a mí, cuarentones, casi cincuentones como tú y yo, o carajitos más veinteañeros.
Entonces, bueno, hay una manera de abordar los temas distintos, pero al final del día tienes que ser honesto contigo mismo, y lo que tú dijiste me encantó. O sea, si a ustedes les gusta el chiste va. O sea, entonces, cuando hablas de calidad, Claro. ahí estamos, ¿no? O sea, que funcione, si funciona para ti, bueno, tiene que funcionar de alguna manera también a la audiencia, ¿verdad, Elio? Correcto, totalmente de acuerdo. Qué genial. No, de verdad que no, súper agradecidos con esta charla. Elio, yo tengo una pregunta que es más que todo por curiosidad, ni siquiera va como que en el mismo orden de ideas, pero siento que a todo creativo o a toda persona que se dedica a crear es muy interesante hacérsela, que es, Elio, ¿cuál es tu producto soñado? Que a ti te dan todo el presupuesto y te dicen, mira, vamos a armar esto, ¿qué es lo primero que tú harías? Uy, bueno, no sé, para mí sería un buen libro de comedia que uno escriba y poder adaptarlo a cine. Porque Qué creo que genial. eso, o a una serie o a un sketch, pero digo, eso sería como que la suma de dos grandes cosas que me han gustado siempre, escribir y producir. Creo que sería eso. Sí. Qué Obviamente me chévere. gustaría mucho ver, como te decía hace un rato, me gustaría ver un Chihuire post-chavismo en una sociedad capitalista democrática. Creo que nos iría bien. A lo mejor no, eso uno no lo sabe, pero Sí. bueno, mientras tanto nos vamos preparando. Pero sí, yo creo que ya a nivel personal eso, un buen libro que pueda adaptarse a una producción audiovisual. ¿Y escribir cine no te ha interesado? No, nunca me ha tocado. Tengo, o sea, mis proyectos personales ahorita son, bueno, mi Tumblr, que es como una cosa lúdica que hago ahí, y tengo varios libros que van, o proyectos de libros que van en camino, que estoy trabajando en esos y que eventualmente espero terminarlos. Estamos en junio, espero que por lo menos uno pueda terminarlo este año. Y ya después son libros que están escritos como prosa, pero que si me preguntas, les tengo buenas ideas, o sea, las tengo como aquí en la cabeza de cómo podría funcionar en guión. Entonces, no lo he hecho nunca profesionalmente para cine, pero no me es ajeno el proceso porque he trabajado en publicidad, y la producción de publicidad y de promociones de televisión es muy, muy similar a la del cine. Se maneja bajo los mismos cánones. Se Sí, maneja exactamente bajo los mismos cánones. sí. Y me encanta. Y, o sea, Sí. yo siempre he dicho que yo cambiaría 10 días detrás de un escritorio escribiendo por un día en una producción de campo con un buen camarógrafo y un buen director, porque uno aprende mucho de ello. Mucho, mucho. Sí, Mira, por ahí te no, ya va, por ahí creo que me escuchan. Creo que sí. se me cayó un momentico. No, te escuchamos. No, aquí Gabriela pregunta, ¿en qué Bien. o quién te inspiras para escribir? La pregunta de los referentes, que tanto nos encanta hacer. Bueno, no sé, a mí me gusta mucho consumir todo tipo de comedia y de leer y de ver especiales y eso. Creo que el escritor de comedia que más me gusta a mí es uno brasilero que se los comenté en el curso, que es un cronista que se llama Luis Fernando Veríssimo, que esa es la persona que me hace a mí decir, cuando yo sea grande quiero escribir como él. El de macho que no es macho es buenísimo. ¿Qué pasa? Hombre que es hombre, exacto. Hombre que es hombre. No, pero es demasiado gracioso. Ese tipo, bueno, yo lo conocimos en la universidad y era él creo que se le ha traducido en Venezuela un solo libro a español y esa edición desapareció. Pero nos los prestábamos entre nosotros y léete esto, y era una vaina increíble. Y desde el sol de hoy, hasta el sol de hoy, he leído mucho de él, pero ya por otros caminos, y me parece increíble. Ahora, hay otras cosas que también me gustan muchísimo, otro tipo de comedia y otras cosas, y que me pueden servir de inspiración para alguna idea en particular, tal, pero como hablando en macro, sería escribir como él, que es un tipo que es un periodista que escribe con un humor demasiado fino sobre cosas del día a día y que además tiene una columna diaria o semanal en el periódico en Brasil.
Y el tipo escribe todo y lo hace con una facilidad increíble. Ah, ¿todavía escribe? Todavía escribe, sí, todavía está. Qué chévere, lo voy a buscar. Sí. Mira, aquí Alejandro Ujú. pregunta, que esto también es algo que tú has mencionado anteriormente y es muy interesante. ¿Qué tanto ha cambiado el proceso creativo del Chigüire con el tiempo? Teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos con una sociedad más sensible, que se puede sentir ofendida con el tipo de humor que se hace en el proyecto. Ajá. Coño, Helio, te voy a decir una vaina, pana. Yo convivo día a día con carajitos veinteañeros, pana, y es una pesadilla, ¿oíste? Perdónenme, mis hijos, toda vaina los ofende. No, eso es homofóbico, eso no sé qué vaina, eso cualquier cosa, cualquier chiste. Mire, Pero hay perdón, que ver Helio. qué está Perdón, diciendo, Helio. hay que Perdón. evaluar qué está diciendo. Ok. Voy a decir pecadores, ¿cómo es pecado sin decir pecadores? El equipo de futbolito el equipo de futbolito de la universidad. Perro gordo, sapo, pichache, cloaca, chivo. Ese era el equipo de futbolito de la universidad. Dile eso a estos carajitos hoy día. Dile a uno, ¿qué pasó, cloaca? O perro gordo. O perro gordo. No, Exacto. ¿cómo vas a hacer body shaming al pobre perro gordo? ¿Sí? Helio, y esos eran los apodos del equipo, ¿verdad? Sí. Hermanito querido. Y todavía hoy día. Ah, bueno, ya ¿Cuál era Helio? Helio? Helio, como era el máximo goleador, el premio al máximo goleador es el Pichichi. El Pichichi, eso es lo que a él se le ponía como Profe, el ¿cuál era Pichache. usted? Ah, bueno, se la dejo Ajá, ahí para que la expónganse adivinen. todos. Yo después se los comento, cuando cuelgue. Pero bueno, ok, pero Helio, eso me parece interesante, la sensibilidad. ¿Cómo manejan ese tema hoy día ustedes? Sí, mira, o sea, hay que meterse una vaina en la cabeza. Cuando tú generas contenido en redes sociales, siempre a alguien no le va a gustar lo que haces, siempre. Entonces, y por lo general, eso siempre suelen ser unas críticas muy virulentas o muy fastidiosas. Esas se ignoran. Uno trata de ver también las críticas o sea, la crítica no es que sea mala, obviamente es buena, siempre que sea constructiva. Nosotros con el Chigüire hemos tratado de ser como bien inclusivos y como de generar discusiones y debates sobre esos temas, porque son temas que son de derechos humanos, pues no son unas cosas que deben estar como sujetas a un concurso de popularidad o que si una encuesta dice que si se debe o no se debe. O sea, esos son temas que son derechos y son luchas válidas. Y nosotros tratamos de no hacer burla de eso, sino más bien como generar una conversación. O sea, porque en Venezuela tenemos una situación muy jodida donde la gente obviamente está resolviendo el día a día y no piensa más allá porque no hay cómo. Entonces, esos son temas que van como quedando así como pendientes, y el mundo ya ha ido avanzando. O sea, nosotros además tenemos que tener la capacidad de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. ¿Por qué coño no podemos hablar de eso mientras estamos resolviendo lo otro? O sea, eso, nosotros nos gusta como incluir esos temas en nuestra agenda, en nuestro debate. Obviamente somos Y que al final, no, claro, disculpa que te interrumpa, Helio, que yo siento que algo que yo he visto, que he notado como, no sé, consumidora, es que la comedia progresa con el tiempo también. Entonces, que siempre es algo que, mira, me encantaría que hablaras de esto, Helio, que es algo que es como un principio que ustedes tienen en Chigüire, que siempre hay que meterse con el de arriba, jamás con el de abajo. Habla de esto, que eso, exactamente. mira, Bueno, eso nos voló la cabeza. No es un principio solo de Chigüire, es un principio de comedia en general, que en inglés lo llaman el punching up y punching down, que uno no debe hacer punch down porque estás hacer humor de alguien que está en una situación difícil es bajo y es ofensivo y es sucio, pues es coño madre. Y si lo llevas al campo del humor político, entonces estarías como haciendo propaganda, porque si tú atacas al de abajo es porque estás defendiendo al de arriba, o al menos así se entendería. Entonces, sí, nosotros tenemos ese principio siempre muy claro, que es no hacer humor del que está pasando una situación difícil, pues, o el que está luchando por mejorar una situación que es negativa para él. Ese es un principio Claro. común en la comedia. Menos mal que mira, aquí preguntar.
algo como lo que le sucedió, no temen en algún momento, algo como lo que sucedió hace unos años, hace poco, con Charlie Hebdo y el tema de los musulmanes, es decir, y cómo la sátira o la comedia pues, puede llegar a ofender de alguna manera, como tú decías, ¿no? Siempre va a haber, en tu comedia siempre va a haber alguien que se ofende Sí. y que pueda generar consecuencias como la que sucedió con esta gente de Charlie Hebdo. Sí, bueno, sí, sin duda. De hecho, nosotros tenemos, aparte de tener a cualquier radicalizado loco defendiendo cualquier cosa, además tenemos que preocuparnos del gobierno también. Entonces, sí, nosotros hemos siempre tratado, o sea, nunca hemos dejado de meternos con el gobierno, pero siempre hemos tratado como de saber hasta dónde podemos pisar, porque también nosotros tenemos familia en Venezuela, tenemos equipo en Venezuela, tenemos escritores en Venezuela y coño, tampoco nos vamos a lanzar un día una cosa, ay, dale, lánzate ese chiste contra Diosdado y de repente para que los metan presos y los torturen. Exacto. Sí. O les metan una multa de no sé cuántos millones de dólares como al Nacional. Exacto. Exacto. Y tampoco pueden meterse un chiste de que no, venezolano en Chile limpia posetas, una vaina así que, Claro, imagínate cuánta gente. Coño, el pana está haciendo un trabajo decente, pues, ¿por qué nos vamos a burlar de él? Claro, O sea, exacto. No, sí, ese principio que recordaste, Ana, de verdad que tiene que tener siempre, si vas a escribir comedia, coño, siempre deberían tenerlo, tratar de tenerlo pendiente, que es siempre tratar ese humor del de arriba, no el de abajo. Y si la situación es cruda, apunta al responsable de que esa situación sea cruda, no el que esté sufriendo la situación. Porque claro. eso es punching down, eso es patear un Sí, perro. por ejemplo, y no nada más eso, sino también los temas sociales más allá de la política. Por ejemplo, Chihuire sacó creo que fue ayer, una noticia buenísima, que era y que, ya va, no una noticia, sacó una publicación justamente con el tema de Israel y de Norquis Batista, y que a mí me corrigieron a los correazos, dice padre alcohólico. Una broma así. Sí, entonces, sí. que es al mismo tiempo una crítica a lo que está sucediendo ahora. Mira, aquí Samuel se está metiendo conmigo que pasó comunicadora, pero yo voy a exponerlo. Él se creyó una noticia del Chihuire bipolar de Baluna y de Camilo y hasta lo reposteó en sus redes sociales, como que eso era una verdad, y aquí me está Pero es que lo comenté hace un rato. Hemos llegado a un punto en que tú lees algo y tú no sabes si es de Samuel se Chihuire, quería si es de meter verdad. conmigo. Bueno, ahí está, te expuse. Bueno, pero sí se lo creyó. Un día Mira, hicimos Elio. caer Ay, concha, le tiré esto, Dios mío. Mira, Elio, y Un si día- necesitas otro pasante subpagado, bueno, aquí tienes varios estudiantes que probablemente pues, pueden para Claro. cubrir esa vacante del pasante subpagado. Explotarlos a todos. Miren, aquí hay una pregunta de Alejandro Vera que se fue hacia arriba y no la respondimos, que dice: Elio, ¿cuáles serían algunas plataformas que utiliza el equipo del Chihuire para escribir cooperativamente de manera virtual? Ahorita estamos usando Google Docs, es la que más usamos, que es gratis y permite escribir en tiempo real varias personas al mismo tiempo. Pero ha ido cambiando a medida que si aparece una nueva se prueba y si funciona la adoptamos. Ya son 14 años y hemos ido pasando por toda vaina. Sí, no, de verdad que... Google Docs es ahorita, Qué de hecho, risa. estos días lo estaba comentando con alguien, que Google Docs es tan buena que a mí se me olvidó cuándo fue la última vez que yo usé Word, que era una herramienta que se usaba a diario. Eso es por Miami, Elio. Aquí el Google Docs se me queda pegado. Pues. Yo siempre he dicho que el día que tengan un internet bueno se van a comer el mundo, de verdad, porque en Venezuela se hace tanto con tan poquito que el día que les den una cosa decente se van a comer el mundo, de verdad que sí. No, claro que sí. Esto es parte de nuestra carrera profesional también, situación crítica Venezuela. Pero eso sí, que eso los prepara mucho porque es lo mismo, pasa lo mismo que con los médicos, que además es un tema que conozco porque mis padres son médicos. Y daban clases ambos en la universidad. Que cuando tú te acostumbras y tú aprendes a trabajar con las uñas, cuando te dan todos los recursos, te comes el mundo porque sabes hacerlo todo. Total. Sí, eso es muy cierto. Y eso me lo comentaba aquí un amigo que está aquí presente, se llama Alejandro,
que esta clase de, bueno, de situación que nos toca vivir a todos nosotros viendo clases en Venezuela, al fin y al cabo, cuando nos toque, como tú mismo dices, cuando nos toque enfrentar, sí nos va a dar más herramientas de lo normal, porque a veces uno siente que hace demasiado con muy poco. Claro, O sea, claro. uno de verdad siente que a veces la situación se nos va de las manos, uno no sabe qué hacer, pero de repente como uno siempre logra resolver, que es lo importante. Uno siempre logra resolver. Yo no sé si eso es algo como que una clase de algo que se encuentra, ¿no?, en la psicología cultural de un país, como por ejemplo puede ser Venezuela, que somos un país bastante hermético, pero que uno siempre tiene como que eso de moverse para un lado, moverse para el otro, y como que siempre logra resolver. Entonces eso es increíble. Y bueno, la calle enseña, papá, dicen por acá. No, claro que sí, y la resiliencia que hemos tenido siempre y la adaptación que hemos tenido, pues se ha puesto a prueba, ¿no? En estos años, Claro, arrechamente. claro que sí. Sí. Mira, Elio, para ya ir finalizando, pueden dejar sus preguntas aquí en el chat, pero para ir finalizando, por lo menos de mi parte, Ok. te quería preguntar, no un tip, porque a mí me choca mucho cuando dicen la palabra tip, pero ¿qué consejo sí le puedes dar a una persona que quiere empezar a escribir comedia? Que esta pregunta suena como que muy cliché, pero uno, por ejemplo, o por lo menos aquí, yo voy a hablar desde mi posición de que me encuentro en Ciudad Guayana y a veces siento que estoy muy limitada por eso mismo de que no hay tanto auge cultural como lo puede haber en una ciudad como Caracas, aunque es difícil igualmente. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que de verdad quiere iniciarse y que siente que tal vez está estancado en su lugar? El lugar Puerto Ordaz, un ejemplo. Sí, bueno, Situación hipotética. primero que nada escribir, o sea, hacerlo, o sea, animarse a hacerlo. Es un oficio que es como ser piloto, tienes que tener muchas horas de vuelo antes de que te sientes en un avión de verdad, tienes que tener muchísimas horas de vuelo hechas y ir escribiendo, escribiendo, y ya una vez que ya vayas teniendo un material que sea mostrable, empezar a tejer redes con personas que tengan inquietudes similares y que sean, que trabajen en eso, pues. Por ejemplo, puedo poner el caso de Nanutria, el ejemplo de Nanutria, perdón, que Nanutria, él es un ingeniero de sistemas, ese es su trabajo. Y él trabajaba en una siderúrgica en San Cristóbal, y él se aburría en su trabajo, obviamente, porque es un trabajo mecánico, y él empezó a hacer dibujos en papel, caricaturas, esos son sus orígenes. Y él los empezó a publicar en un blog, y los empezó a publicar y los empezó a promocionar en las redes, y a uno de nosotros, alguien se lo mandó, mire, ¿qué les parece esto? Y nos pareció chévere. Entonces lo empezamos a seguir, y él después dijo que también estaba trabajando con chistes y con stand-up comedy, y él hizo varias cosas en bares de mala muerte en San Cristóbal, y las iba grabando y las ponía en redes sociales. Todo eso debe estar por ahí, todos esos orígenes. Y un día se abrió una vacante en Plop, y ahí le preguntamos si él se atrevía a hacerlo. Pues obviamente él tomó ahí un salto de fe, porque era era mudarse a Caracas, era hacer una cosa distinta a lo que él había trabajado siempre, pero se atrevió y lo hizo. Entonces ahí él tiene contenido, tiene redes, tiene promoción, y se le abre una oportunidad. Y bueno, hoy en día trabajó en el Chihuire, trabajó en el Mostacho, hizo stand-up comedy, hizo sketches, vive en otro país tiene presentaciones todas las semanas. O sea, ha logrado una carrera que a lo mejor si él hubiera dicho, no, ¿qué voy a estar haciendo esto de comedia? Si yo soy un ingeniero y vivo en San Cristóbal, ¿para qué lo voy a intentar? Si no, nadie me va a parar bolas. Y lo hizo. Es como, obviamente, tienes que tener talento y tienes que tener suerte, pero el talento y la suerte te tienen que conseguir trabajando, porque si no... Claro. Eso lo decía Mira, Picasso, Elio, esa ¿y tú frase no es has pensado, bellísima, de verdad que sí. Elio, ¿tú no has pensado en el stand-up? ¿No te has metido por ahí? Coño, Te lo preguntamos ahorita. sí, me lo han Ah, preguntado no sabía. muchísimo, y de hecho ellos mismos nos han dicho que es algo que debería hacer alguien por lo menos una vez en su vida. Yo no sé si sea mi fuerte. A lo mejor algún día me atrevo y lo hago, pero no sé, no sé si, creo, me siento más cómodo detrás de cámara, escribiendo y haciendo cosas detrás.
Coño, pero bueno. Helio, Sí. dos rones y empiezas a soltar chiste tras Ah, no, otro. claro. No, mira, Elio, tú decías, tú comentabas a Nanutria, y a mí de la vez que tuvimos como que esa clase con Nanutria, a mí me quedó mucho de él, que él dijo que si tú estás empezando a escribir comedia y tú piensas que con un show, 2 shows, vas a tener la trayectoria de Lucy Kay, de Seinfeld, de Chappelle, usted es un huevo, pero lo dijo así, usted es un huevo, y eso me quedó demasiado, porque es verdad, uno siempre como que quiere volar y arrancar de una y las cosas no son así, Sí, de poco a verdad que poco. esta trayectoria es de mucho trabajo previo y de practicar y que yo, mira, también vi un tweet hace poco que decía un chamo X, introduce aquí nombre X, que en un podcast él escuchaba cómo hay cómo hay niños que son prodigios siendo músicos desde pequeños, pero no hay casos de niños prodigios guionistas, por ejemplo, porque el escribir es algo que tiene práctica y que hay que hacerlo y que hay que volver a repetirlo y hasta que uno pueda llegar a decir, concha, le tengo algo bueno. Sí, de verdad. Completamente de acuerdo. Además ahorita que Sí. dijiste Picasso, yo siempre lo uso también de ejemplo para esto, que es que Picasso no pintó el Guernica a la primera sentada. Él empezó con su naturaleza muerta, con sus 2 naranjitas y su lucecita y su florero, y después poco a poco fue rompiendo hasta llegar a lo que es, lo que fue. Sí. No, es que esa frase es bella, la de que la inspiración existe, pero te tienes que encontrar trabajando. Porque cuántas veces uno no se ha sentado y que mirando la página en blanco, te pones a escribir cualquier cosa y de repente te cae una locha. Y dices, concha, esto puede ir chévere por acá. Y de repente como la cosa va fluyendo, pero te das cuenta de que si nunca te hubieras sentado a escribir en un primer lugar, jamás hubieras llegado a lo que tienes, así sea una cuartilla. Entonces es bastante interesante. No sé si alguien tiene aquí una pregunta. Creo que nadie. Pueden activar los micrófonos. Esto no es un podcast Pregunten. tampoco. Disparen a matar. María Laura, tienes una pregunta. Puedes prender el micro. Hola. 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 Yo tengo una pregunta que es, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios comediantes y quería saber si usted tenía alguna teoría o alguna guía que usara para escribir, como la famosa regla de 3 o algo parecido. Sí, bueno, me ha tocado estudiar mucho o leer mucho sobre el tema porque obviamente es algo que todo el aprendizaje que he tenido ha sido empírico y me gustaría buscarle como una vuelta teórica. Sí, mira, yo creo que uno gana mucho y se lo comenté a los chicos en el curso de escritura que dicté hace como un mes más o menos con la gente de Círculo Amarillo, que por cierto creo que, o sea, estamos hablando para hacer una segunda edición, valga la cuña, y, Anótense que está chévere. y siento que uno debe empezar por estudiar a los clásicos. Nada más por el simple hecho de que lo consigues gratis en internet, en vez de tener que pagarle algo a alguien que tú no sabes si es bueno o malo. Los clásicos te dan muchísima base y después ir conociendo la historia, porque prácticamente todo lo que tenemos hoy en día ya alguien más lo hizo antes. Y entonces, si tú vas viendo la historia, primero como estás estudiando comedia, te vas a divertir mucho. Y segundo, te das cuenta cómo se hacían antes las cosas, con qué limitaciones tenían, cómo fueron adaptándose a las nuevas tecnologías a medida que fueron apareciendo. Y te das cuenta cómo el humor siempre ha estado ahí, ha tenido que luchar contra regímenes opresivos o épocas duras o épocas de bonanza, y cómo se va adaptando a eso. Aparte de este brasilero, un clásico para ti, los Marx.
Los Marx, sí, los Marx son, coño, Groucho Marx, Cantinflas, chamo, Cantinflas es además nuestro gran referente latinoamericano. Aristóteles, nos mandaron a leer a Aristóteles, Aristóteles, en el sí. curso, la poética. No, hombre. No, pero además son todas cosas que se consiguen en internet, o sea, cuando tengan un chance les pueden ir viendo, pueden ir revisándolo a su ritmo, poco a poco. Y sí, creo que eso es una clave, aprender mucho de la historia de la comedia en este caso en específico. Y segundo, bueno, sí, preparando para el curso y todo esto, conseguí varios libros que hablan sobre la creación de personajes y la psicología de personajes. Y hay unas cuantas teorías chéveres que con mucho gusto les puedo compartir después, o se las puedo hacer llegar a través de Ana Victoria, porque todavía tengo todos esos links por ahí. Y es una información que está bastante chévere y bueno, que, o sea, se revisó con cuidado y tiene sustento. Pues, pero así como es importante eso de la teoría, también tienen que tener en cuenta que tanto la escritura creativa como la comedia son oficios, son artes, son cosas que se aprenden sobre la marcha con ensayos y errores, y que muchas veces también es bueno dejarse llevar, o sea, dejarse fluir y bueno, ir descubriéndola poco a poco, pues, porque como todos los artes y todos los oficios se aprende a punta de errores, a punta de ir perfeccionando sobre la marcha. Claro. No, sí, total, súper interesante, sobre todo la construcción de personajes y los libros que recomiendas al respecto, de verdad que es muy interesante, que es algo que nosotros por parte de la escuela lo hemos conversado muchísimo, que hay que reforzar la escritura creativa y irnos siempre a los básicos y reforzarlos, porque siempre cuando uno realiza, porque hay algo que tú también mencionas, Henry, que es muy bueno, que una producción, una muy buena idea con bajo presupuesto sobrevive, pero una mala idea, así tengas todo el presupuesto del mundo, no se Se salva. viene abajo, sí, se viene abajo. Exacto. Entonces todo también está en el guión, en ese papel, que donde está la idea, y empezar por ahí y irse a los clásicos. Conceptualizar bien y escribir bien, Sí. pues, o sea, ser eficientes. Porque además también vamos a estar claros que en total. Venezuela siempre el 99% de las oportunidades vamos a trabajar con las uñas. Entonces tienes que tener una buena base sólida, porque siempre te va a tocar resolver, inventar, improvisar, porque no te llegó a tiempo una cosa, porque algo se quemó, se fundió, se murió, se inundó, le cayó una bomba atómica, todas las cosas que nos pasan en Venezuela. Y entonces sí es bueno reforzar muchísimo la parte de conceptualización y de escritura creativa, porque eso te da una idea sólida. Y las ideas sólidas son las que te permiten o te pueden facilitar tener un buen resultado, así tengas bajos recursos. Obviamente no hay reglas, es que también no hay reglas, o sea, Claro. pero coño, o sea, me he dado cuenta de eso, que muchas veces una buena idea te ayuda mucho si tienes bajos recursos. Excelente, Noelio, de verdad que te queremos dar 1000 gracias. Yo decía, no, pero es que Elio tal vez no nos dice que sí, porque esto es Ciudad Guayana y de repente no tiene toda la familia aquí, no, en el Río No, Carolina. toda la familia, de pero broma. Entonces, bueno, de verdad que me encanta. que yo he comido zapuara. No, fino, mira, Elio, muchas gracias. Aquí está el profe Oscar Murillo, que él va a dar unas palabras para darle cierre al taller. No sé si está activo por ahí. Se salió cuando yo dije la grosería. No sé. No sabía que el jefe estaba aquí, vale. No sabía que el jefe estaba aquí. Yo estaba anotando todo. Elio. No, vale. Encantado. Bueno, muchísimas gracias por participar de este evento, pues, del Centro de Estudiantes. Como lo dije temprano en el chat, hace rato estaba aprendiendo, ¿no? De verdad que este feriado para mí ha sido bien peculiar. Como ven, estoy en la oficina, muchachos. Estamos allí en María Laura haciendo algo para un video como una respuesta contrapoder a esta manipulación histórica del Bicentenario de Carabobo. Así que fíjense, audiovisualista también.
contribuyendo sobre eso. Entonces, yo creo que a mí me queda, además de agradecer al Centro de Estudiantes, a Helio, que finalmente lo tuvimos, me consta que Carlos estuvo allí todo el rato cuando realizamos el encuentro con la comunicación, e incluso teníamos previsto el tema de los pasajes y todo en esa oportunidad, porque eran los 20 años de la escuela, era algo muy, muy importante que llevamos a cabo. Entonces, a mí me queda algo de esta jornada y por eso agradezco al Centro de Estudiantes hacerlo con su propio tono, con su estilo, porque el mundo actual, digamos el momento actual, hablando de Venezuela, nos exige pasar de unas comunicaciones autoritarias, ya sabemos, ¿no? Con masas sumisas, a, digamos, a tratar de abrir espacios o, digamos, ventanas dialogales, abiertas, democráticas. Es decir, yo creo que estamos obligados o llamados a dar una revuelta comunicacional. Y eso yo creo que es lo que hace Chigüire Bipolar, ¿no? Es decir, a mí lo que me molesta en todo caso, o me llamaba atención a la comunicación y a los que ejercemos la comunicación, es que volteemos la mirada. Uno puede confrontar la realidad desde cualquier punto de vista y con los tonos, y con los propios tonos de cada uno, pero hay una realidad a la que no le podemos voltear la mirada. Incluso llega un momento en que la creación estética también se convierte en una herramienta de resistencia y de respuesta frente a todo esto que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que podemos hacer en este momento, abrir todos los espacios, ventanas dialogales, democráticas, de todo punto de vista. Y yo creo que de esa manera también vamos a derribar esos mitos en los que vamos partiendo la comunicación como en tolete, ¿no? Así como que, bueno, el periodista está por aquel lado, el audiovisualista está por aquel lado. No, yo creo que los avances que estamos viviendo con esta serie de televisión, con el cine, con la escritura creativa, es más bien que estamos viendo cómo está confluyendo todo, y cómo estamos dando respuesta, cómo los grandes audiovisualistas, incluso de Hollywood, ¿no? Están dando respuesta o dieron respuesta a lo que estaba presentando en su momento el gobierno de Donald Trump, ¿no? Salvando la distancia. Pero digamos, no hubo mute, más bien hubo una reacción bastante clara de la academia, de los actores, de los directores, de los guionistas, porque vamos a estar claros, donde mejor se puede desarrollar la creatividad es, por supuesto, en espacios libres, espacios abiertos, espacios democráticos. Y eso no es un tema que le corresponde solamente al periodista, no, es un tema que nos corresponde a todos. Y quizá la gente está harta en algún momento de escuchar noticias nefastas. Ya hoy día ni siquiera las puede escuchar porque los medios desaparecieron, pero Chigüire Bipolar, por ejemplo, le transmite en un título lo que es el sentimiento colectivo, quizá de rabia, de ira, pero también de mucha frustración social frente a todo este panorama, y allí hay, por supuesto, se termina de crear ese servicio público que también da el mundo creativo, el mundo audiovisual y todas las diversas manifestaciones de la comunicación. Entonces yo creo que hoy me quedo con eso. Estamos llamados a dar esa revuelta comunicacional y yo felicito al Centro de Estudiantes. Agradezco personalmente pues aquí a Helio, que finalmente lo tenemos en esta aula virtual, pero Carlos Ortiz va a hacer todo lo posible para tenerte acá pronto, porque queremos tener un gran festival de la comunicación en Guayana. Sinceramente que sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, yo quería darle las gracias a ustedes por tenerme. Primero, me parece, y felicito tanto a la universidad como a los estudiantes, porque de verdad que cualquier cosa hoy en día en Venezuela que apoye a la cultura y a la creación, hay que meterle la mano, porque de verdad ahí nos hace falta mucho trabajo, mucho, como decía el profesor Oscar. Tenemos que revolucionar la manera de hacer cosas y bueno, el chavismo no va a durar para siempre y lo que nos va a tocar es trabajar muchísimo, pero yo estoy seguro que los comunicadores sociales tenemos todas las herramientas que podemos para ayudar en esa tarea. Va a ser mucho lo que nos va a tocar comunicar, bien sea
como periodistas, como audiovisualistas, como comediantes, como generadores de contenido. Cuando tengamos esa nueva Venezuela nos va a tocar a todos meterle una mano, y por eso me gusta mucho que estos espacios permanezcan ahí y surjan, porque son como unos respiritos en medio de tanta vaina mala que está pasando. Coño, que uno se tome el chance de hablar de cultura o de creación o de lo que sea, me parece muy chévere. Y el profesor Ortiz excelente. era el sapo. Gracias, Muchas gracias. Elio. Estás diciendo el Muchas gracias. De verdad, yo era el sapo. Yo era el sapo. Mira, Ahora la tarea de ustedes es preguntarle por qué. ¿por qué? Después averiguamos por qué. Mira, Ana Victoria, yo incluso me quiero disculpar contigo, con el centro de estudiantes. Sé que probablemente me comporté como el tío impertinente que llega a la fiesta, le destapa la botella de champaña, baila con la novia, manda a servir la comida, ¿no? Coño, yo llegué así, ¿qué pasó, Elio? Y tal. Pasa que para mí, insisto, pues como ya les dije, pues para mí es una oportunidad imposible de rechazar, coño, contar y poder conversar un ratico con Elio, Claro, y escuchar a Elio, ¿no? Desde su experiencia, porque insisto, pues de verdad que bueno, que estudiamos juntos, pero es que estudiamos juntos y rumbeamos juntos, hicimos deporte juntos, o sea, claro, después el tiempo nos separó, yo me vine para acá, él se fue para allá, pero claro, siempre pero el cariño siempre es nos el mismo. mantuvimos ahí a través de, en Facebook, ya nos van a decir viejitos otra vez, Helio, porque entonces empezamos por Facebook, ¿no? Y después por otras redes. Nada, Ana Victoria, agradecido yo también enormemente por la oportunidad. Coño, gracias, Helio, por haber estado con nosotros, por compartir. El centro de estudiantes también creo que siempre hace sus esfuerzos de mantener en alto la gestión, de hacer cosas interesantes para los estudiantes, y creo que este fue un muy buen ejemplo del trabajo que hace. Esto está hecho por el centro de estudiantes, Helio. O sea, la escuela, digamos, ahí la sala es Zoom, ¿me entiendes? De dos cositas, pero esto lo organizó el centro de estudiantes, ¿no? Esto No, de ¿qué más? No estudiantes para necesitamos más. estudiantes, y de verdad que, pues bueno, yo lo felicito, hermano, encantado de verte, te quiero, Helio. Lo Fue de mismo verdad digo. un gustazo estar aquí contigo, Pichache. Gracias, igual. Saludos. Un gusto. Mira, pero al tío impertinente, que ciertamente lo fue, le faltó la botellita, Helio. Llegó sin botella. No, yo llegué a bailar, mira, yo llegué a bailar a la novia, piqué la torta, ¿sabes? Yo hice todo mi desastre y, coño, bueno, está pues, así, es así pues. Sí. Si no la tiene, la inventa. Bueno, un abrazo. Yo estoy por aquí, de verdad que bueno, Elio, ya te doy las gracias de mi parte, de verdad que bueno, nos vemos en una otra actividad, si Elio se presta más adelante, nosotros súper agradecidos. De aquí a un Seguro tiempo. que sí, cuenten conmigo. No creas que te vamos a molestar mucho tampoco. No, vale, por favor. No es molestia. Excelente. Bueno, Bueno, chicos, chaito. cuídense mucho. Dale, Chao. no, mi panita. Igual, Saludos a la familia. seguro, con gusto.